Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba al distribuidor de Mazda B2200 con motor FE. Tenemos en la mesa el distribuidor, punta de desarmador con imán, tapadera y rotor, la bobina, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, tenemos que este es electrónico de tipo inductivo. A pesar de que es un Mazda, este tipo de distribuidor es tipo Mitsubishi, por el módulo que llevan acá. Por acá tenemos el captador, que va en una sola pieza con el módulo. En algunos casos también se puede separar el módulo del captador. Tenemos el captador que sería en la entrada, el módulo encendido que está por acá, sería procesamiento de señal y señal de salida. Por aquí tenemos el reductor abajo. Lo curioso de este distribuidor es que lleva arriba las contrapesas o el avance centrífugo. Y con estos dos pernos de acá va montado el rotor. Del módulo salen dos líneas. La línea negra es positivo y la línea azul es negativo de bobina. Por acá tenemos un condensador de 0.47 picofaradios que está junto a la línea del positivo. Y estas líneas del distribuidor van hacia la bobina, que sería el actuador. Para hacer la prueba del distribuidor de Mazda FE, tenemos que conectar el distribuidor, la línea negra, hacia la bobina en el positivo, negativo de bobina hacia la posición correspondiente en la bobina. Este sería el positivo. Necesitamos un positivo que va a alimentar tanto bobina como distribuidor. Y necesitamos dos negativos, uno hacia la bujía de pruebas previamente conectado y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Lo podemos poner en cualquier parte. Vamos a poner en esta ocasión en esta pieza metálica. Teniendo todo conectado, al girar el distribuidor y el encender la batería, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en esta prueba. Quiere decir que todos los componentes están en buenas condiciones. Para poder probar el módulo de encendido, sin necesidad de girar el distribuidor, tendríamos que desarmarlo del mismo distribuidor. Lo bueno de este distribuidor es que se puede hacer rápidamente el desarmado de este mismo. Aquí tenemos un tornillo Phillips. Podemos quitar. Tenemos que hacer hacia arriba. Para que pueda salir del mismo distribuidor. Aquí ya salió. Vamos a tener cuidado. Hacerlo para arriba. Y aquí podemos ver el conjunto de las contrapesas y al mismo tiempo sale el reductor.
Teniendo el distribuidor, voy a quitar el negativo. Aquí tenemos dos tornillos que fijan el módulo en su lugar. Los vamos a quitar. Para no complicarnos en la conexión del módulo, solo lo vamos a retirar y vamos a poner el distribuidor por acá. Aquí tenemos el módulo suelto. Vamos a poner, para probar este módulo, las líneas correspondientes positivo, negativo de bobina ya conectados. El tierra lo vamos a conectar de esta manera. Y teniendo un imán como una pieza metálica como esta, vamos a mantener la pieza metálica en esta zona y vamos a hacer que el imán choque con esa pieza metálica para así poder generar chispa. Vamos a conectar la batería y al hacer esa acción van a ver que va a haber chispa en la bujía de pruebas. Aquí tenemos el imán. Cada vez que choca el imán con la pieza metálica hay un pulso de chispa. Con esto pudimos comprobar el módulo encendido. Si el módulo encendido en este caso tira chispa, entonces ya tendríamos que revisar en el distribuidor esta parte de acá, que es donde va el magneto y donde van estas aspas. Usualmente estas aspas van muy lejos del reductor, por lo cual hay que regularlas por lo menos a unos 20 milésimas de pulgada. Y estas han sido las pruebas al distribuidor de Mazda con motor FE. Si tienen más preguntas, pueden hacerla en los comentarios. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.